autora de varios libros fundamentales para entender lo que sucede en nuestro país. Vamos ahora con María Idalia Gómez. Ella es la editora en jefe de Eje Central y ha hecho investigaciones y tiene mucha información respecto a este tema que estamos abordando. María Idalia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Gracias, María Idalia. ¿Qué ves de positivo, qué de negativo, qué riesgos o qué perspectivas de lo que sugiere, lo que genera la caída de Carlos Romero Deschamps? Pues este es el comienzo de lo que será la nueva estructura que visualiza, que piensa, que imagina este nuevo gobierno respecto a la forma de relacionarse con los trabajadores y a lo que será el nuevo corporativismo. Romero Deschamps es el símbolo más visible de esto, y que si nosotros hacemos un recorrido histórico por las agencias de inteligencia, por ejemplo, la Dirección Federal de Seguridad o del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, nos damos cuenta que fue un hombre que sirvió, y se sirvió obviamente del sistema, pero sirvió al sistema, era necesario e indispensable. Y con este cambio ya no era ni necesario, ni siquiera se necesitaba su presencia. Es más, debía apartarse, y por eso, aunque le llevó tiempo, no fue mucho, pero le llevó tiempo llegar a su salida de esta manera, prácticamente por la puerta de atrás, pero con tranquilidad, que era algo que importaba mucho, por cierto. Con tranquilidad para no alterar finalmente la estructura de poder que tiene montada Romero Deschamps en todas las secciones sindicales, es decir, seguirá una especie de romerismo acotado o atenuado, pero finalmente ¿se mantendrá ese mismo estilo o habrá cambios verdaderos? ¿Qué consideras, María Idalia? Yo creo que, Julio, por lo que se ve, para estos pasos quirúrgicos, no. Va a llevar el tiempo, se van a cumplir los tiempos. El pacto que se ha hecho es... ¿Por qué era importante la tranquilidad? Uh-huh. Porque el sindicato es el tercero más importante en cuestión de número de personas que agrupa y que tiene vigentes y que están activas, pero sobre todo porque pueden generar un paro prácticamente energético, aun y cuando el Estado podía tomar el control, si es que pararan el sindicato de Pemex y frenaran toda el área productiva de Pemex y el Estado pudiera tener control. Son casos extremos. Lo ideal no era llegar a eso, porque tienen y manejan áreas estratégicas. El sindicato tiene a su cargo áreas estratégicas de todo Pemex. Entonces tenía que ser con calma, tenía que ser negociado, pero además esto va a ser una cascada, va a ser un juego una caída de dominó, en donde las secciones no pasa de este año, Julio, en que se cambien totalmente. Ya veníamos viendo en los estados, sí, en efecto, se apoderó de los cargos Romero Deschamps, prácticamente del 70% de los delegados, de los secretarios, eran de él, pero se empezaban a ver los focos en diferentes puntos de cómo estaban peleando ya no les era tan fácil arrasar, tenían que hacer muchas más trampas, tenían que comprar muchas más voluntades, tuvieron que hacerlo en esta pasada elección para poder quedarse. Esto viene en cascada. Lo que no sabemos, Julio, es que tan bien le salga la jugada a este gobierno. Es decir, al final son entes vivos que pueden tomar decisiones, agruparse, no agruparse, en fin, y puede no salir como piensa este gobierno respecto a esta elección, esta democracia, pero también poner y colocar a gente que sea afín a este proyecto o a este nuevo proyecto, porque si no sería una piedra en el zapato muy seria la parte de los trabajadores. Los otros sindicatos, el primero y el segundo, el de los trabajadores de la educación, que más o menos ha ido planchando Andrés Manuel la relación con ellos, y por el otro lado está el IMSS, que también maneja un área estratégica que si hicieran un paro generarían un problema muy grave de salud, pero que también está mainando. Y junto a ellos vienen otros que también son poderosos. ¿En qué sentido? En el dinero que recibían y en qué podían generar conflicto al interior de las dependencias. La FEDSE, por ejemplo, sería uno, y que es el que sigue sin lugar a dudas el que va a caer. Porque además... ¿Crees, María Idalia Gómez, que lo que sigue es la FEDSE?
Entre la FEPSE y Ferrocarrileros serían los siguientes. Híjole, Víctor Flores en Ferrocarriles, Así es, Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la FETSE, perdón. Los acercamientos han sido muchos, pero ¿sabes qué, Julio? Es exactamente la misma mecánica. Hay investigaciones en la Fiscalía General de la República contra ellos. Uh-huh. Y esa es una buena razón. ¿Qué estamos viendo? A ver, si nosotros ponemos a ver a Romero de Champs, en realidad es muy probable que no tengamos como Estado o como país delitos que perseguir. ¿Por qué? Porque el enriquecimiento fundamentalmente, no de manera única, fue desde el sindicato. Y sería el propio sindicato el que tendría que acusarlo. Al estilo del Baester con el CENTE. Exacto, exactamente. Uh-huh. Y lo mismo con los otros líderes, y lo mismo caciques. Pero hay unos que se han excedido. Y en este caso como Romero de Champs, solo falta probarlo, el cobrar favores, el extorsionar, el cobrar extra en obras, el dirigir, el ayudar a dirigir y seleccionar a postores en licitaciones, el permitir, como lo decía Ana Lilia, el robo de combustible. Ellos manejaban las alertas, las que comentó Andrés Manuel, cuando decía, es que los tubos, los ductos, los poliductos tienen un sistema de diablo que le llaman, que se lanza y te va advirtiendo como donde hay una fuga. Y esa advertencia es en segundos y llega al control, a la sala de control que yo conozco y que tienen los sindicalizados. Y entonces ahí te va diciendo, entonces tú tienes que reportar que hay una baja de presión, que hay una alteración, monitorearla para ver la magnitud, porque puede ser un problema mínimo o no, y si esto permanece, lanzar en cuestión de media hora a lo que sería antes el ejército, porque para eso estaba contratado por Pemex, para atender estas emergencias, o a la Marina incluso, o a la Policía Federal, todos contratados por Pemex. Pero si no se lanzaba la alerta, pues nadie acudía, o si se lanzaba con retraso, con horas, porque aunque te puede marcar las coordenadas exactas de dónde está, recordemos que pasa pues por milpas, por casas incluso, y entonces ubicarla exactamente la fuga pues tarda en media hora, quizá 40 minutos, si es que no es visible, si es que están chupando el ducto. Entonces pues daban perfectamente tiempo. Toda esta colusión, porque además hay otra forma de robo interna, que es el goteo para la pipa, o había, al menos no sé ahora, que era mucho más grande o casi similar al robo de los ductos, el goteo de pipas, o el dar las rutas de las pipas para que se las robaban. Todo esto, incluso las perforaciones de los ductos, no se entiende si no es con personal que trabajaba en Pemex, porque son los únicos especializados para todo esto y que conocen perfectamente el sistema. Sí. Entonces esto es permitido desde los caciques de las secciones y también desde la Dirección General. Esto se acabó y viene en cascada. Y los otros igualmente han abusado de estas condiciones, y no dudo que sean unos meses que esto cambie brutalmente, Julio, y tenemos que ver quién viene, quién llega, y si ha logrado tener el control Andrés Manuel y su gobierno de estos cambios realmente. Cambios que significarían una nueva clase política sindical con adhesión o cercanía al proyecto denominado Cuarta Transformación, y que permitiría desarrollar pues los proyectos de cambio que se tienen ahí planteados en lo energético, en lo educativo. Pero María Idalia Gómez, editora en jefe de Eje Central, durante mucho tiempo estos dirigentes sindicales acumularon tanto poder que llegaron a sentir que podían retar al propio gobierno federal en turno. ¿Crees que están de capa caída y de salida absolutamente, o que aún pueden intentar algún coletazo en respuesta a los aires de cambio que los van afectando? Yo creo que la salida de Romero de Champs empieza a preparar a todos los demás. Por ejemplo, me imagino que el más difícil va a ser el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad. El SUTERM. Así es, a cargo de Víctor Fuentes, porque el poder que mantiene contractualmente es muchísimo. No sé, probablemente el auditorio no sepa, seguramente tú sí, cómo ellos reciben, el sindicato, un porcentaje de cada obra que licita o realiza la CFE, por ejemplo, entre el 5 y 10%. Eso tiene que garantizarlo. Y no solo eso, sino las plazas, tienen que dialogarla
y discutirlas con el sindicato, porque si no, no ingresan y le hacen la vida imposible. Es uno de los sindicatos más cerrados, más sólidos, más todavía con una familia, digamos, y que va a ser muy difícil. ¿Cómo empezó el golpeteo? Y tú lo has dicho algunas veces, pues empezó quitándoles recursos, les quitó los recursos que ya no les permitían viajar y hacer sus congresos, o los excedentes para las fiestas que antes eran extraordinarias, y los está empezando a matar por inanición. Ese fue el primer golpe, y como no se lo esperaban, y como empezó a cambiar la relación y abrir y hacer estos cambios legales, y además no olvidemos las presiones del Tratado de Libre Comercio, bueno, pues entonces tiene argumentos demasiado poderosos y armas demasiado poderosas el gobierno para entonces generar esta capa caída de los líderes, ¿no? Claro, sí. Entonces, no es un plan menor, no sabemos hasta dónde y cómo llegue. Yo sí creo que viene la caída como juego de dominó, como estas dominós que van cayendo. Puede ser que tarde, que no sea tan rápido, pero yo creo que en el caso de Pemex este año sí veremos un cambio en todas sus secciones. Y en el resto no me sorprendería que sea más pronto de lo que pensamos, que empiecen a darse el resto en un asunto de negociación para tener una salida que al menos les garantice cierta seguridad ante las corrupciones que muchos tienen. Bien, pues María Idalia Gómez, agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. María Idalia Gómez es editora en jefe de Eje Central. Gracias, Julio, María Idalia. Para mí el privilegio, y muchísimas gracias a ti. Muy buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para hablar con Rafael Barajas, el Fisgón,